Ok, buenas noches. Ahora vamos a ver lo que es la síntesis del colesterol, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de colesterol, normalmente tenemos la idea que no es tan favorable para el organismo, ¿no? Muchas veces cuando se menciona sobre el tema del colesterol, normalmente están relacionadas con ciertas enfermedades, ¿no? Como la aterosclerosis, ¿verdad? Y también están relacionados a lo que es el infarto, ¿no? El infarto cardíaco, también puede haber también infarto cerebral. Entonces hay ciertas enfermedades que normalmente están relacionadas con pues, un aumento de colesterol. Ahora, primero tenemos que tener en cuenta cómo es la estructura del colesterol y cómo dentro de los lípidos nosotros tenemos ciertos lípidos que pueden contener ácidos grasos. ¿Se acuerdan cómo se llamaba en las anteriores clases que mencionamos? Los que son Los que contienen ácidos grasos son ¿Y los patrones? ¿cómo se le llaman a esos lípidos que contienen ácidos grasos? Saponificables. Muy bien, saponificables, ¿verdad? Y los que no tienen ácidos grasos son no saponificables o insaponificables, ¿verdad? Perfecto. Entonces, primero tenemos que saber cómo es la estructura de por sí del colesterol. Sabemos que los lípidos de por sí tienen la característica de ser insolubles en agua, pero a veces pasa que en la estructura, pues puede generar que la molécula sea mucho más hidrofóbica de lo que normalmente ya es. Entonces sabemos que el colesterol es parte del grupo de los esteroides. Entonces aquí nosotros vamos a presentar un video para que más o menos ustedes puedan tener una idea de lo que normalmente se maneja en relación al colesterol, ¿sí? Y cuáles son las repercusiones, ya que puede tener el colesterol en el organismo, por un lado, por el lado malo, pero por otro lado, el colesterol también es importante y es bueno para nuestro organismo. Tiene ciertas funciones que son necesarias para que las células puedan funcionar, para que el organismo pueda funcionar, ¿ok? Entonces lo que vamos a ver ahorita es un video, ya quiero que escuchen por favor, y después me digan qué es lo que han podido comprender. Es un video bastante sencillo, está en español, ¿ok? Igual está con subtítulo para que puedan comprender un poquito más. El colesterol puede ser bueno, puede ser malo. Le explicamos cómo el colesterol puede ser bueno. El colesterol se encuentra en todas nuestras células. El colesterol ayuda a nuestro cuerpo a producir sustancias como hormonas, vitamina D y bilis. Ahora le explicamos cómo el colesterol puede ser malo. El colesterol en la sangre puede pegarse a las paredes de las arterias formando placa. Esto no deja que la sangre fluya bien. A esta condición se le llama arterioesclerosis. La placa puede separarse por muchas razones, como por ejemplo, inflamación. El proceso natural de sanación del cuerpo al tejido dañado puede causar coágulos. Si estos coágulos obstruyen las arterias, la sangre no puede llevar el vital oxígeno. Las arterias bloqueadas pueden causar un ataque al corazón. La placa puede acumularse en las arterias coronarias, que son las arterias más importantes del corazón. Además, las arterias bloqueadas pueden causar un ataque cerebral. La placa puede acumularse en los vasos sanguíneos del cerebro o en la arteria carótida del cuello. En las piernas, las arterias bloqueadas pueden causar enfermedad arterial periférica. Esto puede causar calambres musculares muy dolorosos al caminar, adormecimiento, debilidad o llagas que no sanan. Colesterol bueno y colesterol malo. El LDL o lipoproteínas de baja densidad es llamado a veces colesterol malo. Lleva colesterol que puede pegarse a las arterias, acumularse en el revestimiento de los vasos sanguíneos y a veces bloquear el flujo de sangre. El HDL o lipoproteínas de alta densidad es llamado a veces colesterol bueno. Separa el colesterol de la sangre y lo devuelve al hígado. Cuando se haga un chequeo médico, sería bueno que los resultados reflejen que el LDL esté bajo y el HDL esté alto.
Un análisis de sangre puede medir el LDL, el HDL y el colesterol total. En general, el LDL no presenta síntomas. Por eso es importante hacerse un chequeo frecuentemente. ¿Cómo bajar su LDL y subir su HDL? Seguir una dieta saludable para el corazón, baja en grasas saturadas y grasas trans. Mantener un peso saludable. Dejar de fumar. Con medicamentos. Dependiendo de los factores de riesgo, a algunas personas se les recomienda tomar medicamentos para bajar el colesterol. Quizás usted ya esté familiarizado con estas guías para un corazón sano. Están basadas en la investigación realizada por el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones y la Sangre, NHLBI por sus siglas en inglés, de los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos. Este video fue producido por Medline Plus, su fuente confiable. Ok, a ver. ¿Qué me pueden decir sobre el colesterol bueno? No, digamos, cosas positivas, ¿no? Y en relación al Eso colesterol, tenemos que tener en lo más alto, ¿no? Que el LDL. ok, vamos, a ver, vamos primero a hablar en relación a las funciones, ¿no? ¿Por qué el colesterol es bueno? Porque, mira, porque Porque el saca de colesterol las le devuelve al hígado cuando hay un exceso muchas del LDL. sustancias también, Es necesario para la formación de ciertas sustancias, mis. como son las hormonas y la vitamina D. Eso, ya, ok, vamos bien. Entonces, el colesterol es un lípido no saponificable o insaponificable importante para la formación de ciertas sustancias, hormonas esteroideas, ¿ok? Ciertas hormonas como la testosterona, progesterona, ¿ok? Entonces, son importantes. ¿Parten de dónde? Del colesterol. Por eso que el colesterol es considerado precursor de ciertas hormonas, aparte de la vitamina D, también de qué cosa, la bilis, importante, y aparte también de la membrana celular. Si nosotros vemos las células y vemos la membrana celular, está conformada por una bicapa lipídica que contiene fosfolípidos. Aparte de los fosfolípidos, hay glucolípidos, ¿ok? Y también está el colesterol. Ok, está el colesterol. Entonces, es necesario para la membrana celular, las células, y aparte de eso, también es necesario para poder producir ciertas hormonas importantes, aparte de las vitaminas D y de la bilis. ¿Ok? Entonces, el colesterol es bueno porque es necesario para nuestro organismo. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros elevamos el consumo de colesterol? ¿Qué puede ocurrir? Una enfermedad arteriosclerosis. Puede tener enfermedades cardiovasculares. Exacto, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Coágulos, Colesterol formación de una pega en el placas, centro de la sangre. placas lipídicas en las arterias. Ya, los ateromas, ¿verdad? Ok, entonces se comienza a acumular este colesterol en las paredes, ¿no es cierto? Y esto hace como que un bloqueo en las arterias. Y esto hace que, obviamente, la sangre no pueda pasar y esto puede generar un problema, porque es una obstrucción, ¿no es cierto? Obstaculiza el flujo sanguíneo, doctora. Exactamente. Entonces no permite obviamente que la sangre pueda pasar, el oxígeno no pasa, hay un bloqueo, ahí están las arterias coronarias, puede generar un ataque cardíaco, ¿no? Y así como también mencionaba, también podría estar relacionado, porque obviamente las arterias están conectadas y puede también dar un infarto cerebral también, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos por el tema de que el consumo excesivo de colesterol puede generar complicaciones, sí. ¿Cómo te das cuenta? Porque mayormente nosotros consumimos una gran cantidad de lípidos, a pesar que mayormente lo que se consume es triglicéridos, estos se almacenan. El colesterol no tiene esa función de almacenar, ese es el gran detalle. Entonces tú puedes comer una gran cantidad de lípidos y dentro de los lípidos tú vas a consumir triglicéridos y por otro lado vas a consumir colesterol.
Entonces, el triglicérido se almacena y no pasa nada. ¿Qué haces? Te vas engordando y esto puede generar que se den ciertas enfermedades, dislipidemias, obesidad, etcétera, ¿no? Pero el colesterol no. El colesterol tiene una función, ¿sí? Ser parte de la membrana celular, pues poder utilizarlo para la formación de ciertas sustancias importantes, ¿ok? Pero cuando ya comenzamos a tener un excedente, entonces, ¿qué va a pasar? Ese colesterol va a llegar al hígado, ¿se acuerdan? Del proceso de las lipoproteínas. El kilomicrón lleva principalmente triglicéridos, pero también puede llevar parte del colesterol. Y en el hígado también se da la síntesis del colesterol. Entonces, esto sí puede generar una implicancia grave para el organismo cuando está, obviamente, generándose una mayor cantidad de colesterol de la que necesita el organismo. ¿Ok? Entonces, vamos a iniciar con la clase de hoy, que viene a ser síntesis de colesterol, porque es tan importante saber qué es el colesterol, cuáles vienen a ser sus funciones, ¿sí? Y cómo es el proceso. Para eso, nosotros tenemos que tener en cuenta ciertas vías metabólicas que ya hemos estado hablando. La semana pasada nosotros habíamos visto la formación de cuerpos cetónicos. ¿Por qué es importante volver a repasar este tema? Porque los cuerpos cetónicos se pueden formar a partir de la acetil-CoA. Y el colesterol también se puede formar a partir de la acetil-CoA. Solamente que tenemos que tener algo en cuenta. ¿Cuándo yo formo cuerpos cetónicos? ¿En qué momento mi organismo forma cuerpos cetónicos? Cuando no hay carbohidratos, ¿Cuándo no hay? ¿Qué? carbohidratos. O lípidos también. Ok, principalmente cuando no hay carbohidratos, es decir, cuando el metabolismo de los carbohidratos está habiendo ciertas complicaciones, ¿verdad? Porque normalmente yo de los carbohidratos obtengo la glucosa y la glucosa es la que me va a proporcionar la energía necesaria para cada una de las células. Cuando comienzo a hacer mayor actividad, ¿no? De lo que normalmente estoy acostumbrada, el metabolismo comienza a dirigirse a, mira, necesita más energía, entonces nos vamos con los lípidos. ¿Ok? La cantidad de energía que necesita esta persona, pues, es bastante. Por tanto, tenemos que elegir no solamente el carbohidrato, sino los lípidos, ¿no? Con los carbohidratos no va a ser suficiente. Entonces, el organismo comienza a direccionar a qué otras vías metabólicas yo puedo, pues, apoyarme. Cuando voy al tema de los lípidos, cuando yo degrado los triglicéridos como la forma de almacenamiento, voy a poder obtener, ¿qué cosa? Los ácidos grasos. En el caso de los ácidos grasos, ¿más qué cosa? Ácidos grasos y... Glicerol. Muy bien, glicerol, ¿no es cierto? El glicerol, ¿a dónde va a entrar? ¿A qué vía? Gluconeogénesis. Muy bien, Ketty. Gluconeogénesis. Vía carbohidratos, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo que sintetizar glucosa, ya que en realidad las células principalmente necesitan glucosa. Ahora, esos ácidos grasos van a seguir el proceso de degradación. ¿Cómo se llama el proceso? Beta. Beta-oxidación. Muy bien, la beta-oxidación. ¿Dónde se da la beta-oxidación? ¿En qué parte se da la beta-oxidación? En la matriz mitocondrial. En la matriz La mitocondrial. matriz Muy bien, mitocondrial. en la matriz mitocondrial. ¿De qué tejido? ¿En qué tejido? Acetil-CoA. Adiposo. Hepático. Hepático. Ok, perfecto. Entonces, el ácido graso, en este caso, lo que vamos a hacer, tengan en cuenta algo, los ácidos grasos son transportados por la albúmina, ¿sí? Entonces nosotros tenemos el ácido graso, es transportado, ¿no? Por la albúmina, llega al hígado, ¿sí? Y en este caso, porque estamos viendo el tema para poder direccionarlo con los cuerpos cetónicos, ¿ok? Entonces los ácidos grasos llegan, acuérdense que tienen que ser transportados dentro de la matriz, la carnitina, ¿se acuerdan? Llega hasta la matriz, se da la beta-oxidación, obtengo las coenzimas FAT, ¿sí? En este caso DH, el 2, NADH, así, y acetil-CoA, ¿ok?
¿Sí se acuerdan? Acuérdense que cada ciclo, ¿no es cierto? Nosotros teníamos un acetil-CoA, ¿no es cierto? De 2 carbonos, ¿no? Porque el acetil-CoA tiene 2 carbonos. Y el acetil-CoA entraba ¿dónde? Al proceso de... Del ciclo de Krebs. Ciclo de Muy Krebs. bien, el ciclo de Krebs. Pero aparte del ciclo de Krebs, ¿qué pasaba? El acetil-CoA puede formar ¿qué cosa? Los cuerpos Tienes- cetónicos, mis. Muy bien, porque necesito energía. Y es insuficiente lo que yo estoy generando de glucosa, por un lado, en la gluconogénesis, y aparte estoy degradando los ácidos grasos, estoy obteniendo energía por este lado, pero la cantidad de glucosa que yo necesito es bárbara. Los ácidos grasos pueden ser utilizados para otros tejidos, pero el detalle es que para ciertos tejidos, como en este caso, las células del esperma, como en el caso de el cerebro, ¿no? Los eritrocitos, o sea, necesitan principalmente glucosa. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que necesito? Ver la manera cómo compensar, ¿sí? Entonces formamos los cuerpos cetónicos, ¿sí? ¿Cómo se llama la formación de cuerpos cetónicos? ¿Cómo se le llama? Cetosis. La vía. ¿Cómo se llama la vía? Así como yo le digo lipólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis, ¿cómo se llama la formación de cuerpos cetónicos? Cetólisis. Formación. Cetogénesis. Muy bien, cetogénesis. Entonces, formación de cuerpos cetónicos, cetogénesis. Se forman los cuerpos cetónicos. ¿Utilizo los 3 cuerpos cetónicos? Porque acuérdense que formo 3. Acetona, metidroxibutirato y acetoacetato. ¿Utilizo los 3 para que vayan a ser utilizados? ¿O cuántos utilizo? Dos. Muy bien, 2. Acuérdense que uno es volátil, la acetona. ¿Sí? Cuerpo cetónico volátil. Sale. Los 2, ¿qué es lo que recién ahí van a poder direccionarse a las células? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vía se hace cuando llega a la célula que corresponde para poder ser utilizado? ¿Cómo se llama la vía? Degradación del cuerpo cetónico en el tejido. ¿Cómo se llama esa vía? Esa es cetólisis, mis. Muy bien, cetólisis. Entonces la cetólisis la haces en el órgano que necesita la energía. Cuando haces cetólisis, nuevamente, ¿a qué llegas? Al acetil-CoA. Y el acetil-CoA lo utilizas para... Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Exactamente. Y obtengo energía. Ese es un proceso de degradación, cuando yo necesito energía. ¿Qué ocurre cuando nosotros ya no necesitamos energía, sino tenemos una mayor cantidad de estas moléculas y lo que necesito es simplemente almacenarlas? ¿Sí? ¿Qué es lo que tendría que hacer? ¿No? Por ejemplo, yo consumo y yo no necesito ahorita pues gastar esa energía porque no estoy haciendo ciertas actividades. ¿Qué hago con estos triacilglicéridos que estoy adquiriendo? ¿Dónde van? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Almacenarlos o no? Sí, ¿No es cierto? Entonces ahí yo tengo que empezar con el proceso de la síntesis de los triacilglicéridos, ¿verdad? Entonces, el acetil-CoA que puede estar, ¿ok?, proviniendo de cualquier punto del metabolismo de carbohidratos, de proteínas o de lípidos, el acetil-CoA cuando no entra el ciclo de Krebs, para que pueda ser degradado y obtener energía, va a pasar por un proceso de síntesis. Cuando pues, no se necesita energía, entonces simplemente se va almacenando. Entonces el acetil-CoA puede pasar por el proceso de sintetizar ácidos grasos y de esta manera sintetizar triacilglicéridos, o también puede hacer ¿qué cosa? Sintetizar colesterol, ¿ok? Cuando ya no es tiempo de degradar, es tiempo de sintetizar, ¿ok? En este caso, en relación a los lípidos. Entonces, ¿ahorita qué hago? Ya hice la degradación, ya tengo ATP,
Entonces, STP me va a ayudar ¿para qué? Para sintetizar mis ácidos grasos, ATP, el NADPH, puedo sintetizar mis triglicéridos y puedo sintetizar mi colesterol. Porque yo necesito tanto colesterol como ácidos grasos, como triglicéridos, porque son necesarios para el organismo. ¿Ok? Por tanto, en la clase de hoy vamos a ver lo que es síntesis del colesterol y recordar un poquito sobre el transporte del colesterol, ¿okay? Que ya lo habíamos visto. Entonces lo que vamos a ver es esta ruta de aquí. De acetil-CoA vamos a pasar a sintetizar colesterol. Es algo parecido a la síntesis de cuerpos cetónicos, ¿ok? Es algo parecido. Entonces vamos a ver lo que es la síntesis del colesterol. Primero, cuando nosotros hablamos de colesterol, automáticamente pensamos en los lípidos insaponificables o no saponificables, que implican que no contienen ácidos grasos, es decir, no forman jabón, ¿sí? Sabemos que el colesterol, esterol, ¿sí? Es un esterol que se encuentra en donde tejidos corporales y también se puede encontrar en el plasma, ¿sí? Y a veces cuando hay una gran cantidad, ese colesterol pues se puede obviamente pegar en las paredes y sí puede generar ciertos problemas, ¿no es cierto? Como ya saben ustedes, la aterosclerosis. Entonces, estos esteroles, ¿ya? Lípidos insaponificables van a estar formados por alcoholes esteroides, ¿sí? Que van a contener un hidroxilo, acá, un hidroxilo en el carbono 3. ¿De qué anillo? El anillo A, ¿ya? Y aparte va a tener una cadena, pues, en este caso ramificada, ¿no es cierto?, de 8 o más átomos de carbono, ¿ya? En este caso, en el carbono 17 del anillo D. Acá, bueno, acá no se consigue observar bien, pero acá sí consigues ver el hidroxilo, en este caso el carbono 3. Aquí, ahorita les muestro, acá se ve mejor, ¿no es cierto? Está el hidroxilo, acá están los anillos A y el anillo D, en el cual se encuentra la cadena, ¿sí? La cadena electrónica del alquilo. Entonces, ¿sí? Entonces, en el caso de los esteroles, van a estar pues presentes tanto pues en el caso de animales como en vegetales, ¿sí? Y el primer esterol animal viene a ser el colesterol, ¿ok? Ahora, el esterol, principalmente el colesterol, ya es considerado un precursor, porque de ahí podemos partir para poder formar ¿qué cosa? Ya lo que vimos en el video, hormonas esteroideas, lo que son las sales biliares, en este caso ácidos biliares, y lo que es la vitamina D, ¿ok? Por eso es tan importante tenerlo. Ahora, este colesterol, ¿sí? Sabemos que tiene diversas funciones. Ya habíamos visto que una de las principales es, pues, generar, en realidad, parte de la estructura, ¿ya?, de la célula. ¿Ok? Entonces, si hablamos del colesterol, ¿cuáles son sus funciones? ¿Por qué es tan importante? Ok, por un lado, es precursor. O sea, gracias al colesterol yo puedo formar bilis, puedo formar vitamina D, y puedo, pues, formar hormonas esteroideas que son tan importantes para el organismo. Pero aparte de eso, tiene una función vital y principal dentro de la estructura. Por eso que el colesterol ya tiene una función estructural. Entonces, si ustedes observan acá, van a ver que esto de aquí es la membrana plasmática. La membrana plasmática está conformada por una bicapa lipídica. ¿Qué es lo que tenemos acá? Fosfolípidos. ¿Se acuerdan que los fosfolípidos tienen un carácter que se denomina anfipático, que tienen un lado pues hidrofóbico y tienen un lado hidrofílico, ¿no? El lado hidrofílico está relacionado con la parte del grupo fosfato y el lado hidrofóbico está relacionado a la parte interna que vienen a ser pues los ácidos grasos, ¿sí? Entonces está dentro, ¿ya? En este caso, no, aparte de los fosfolípidos, aparte de los glucolípidos y todo ello, también tenemos ¿qué cosa? El colesterol. Entonces, si ustedes observan acá, se dan cuenta cómo está incrustado en la membrana, importante para mantener la membrana plasmática. Si yo no tengo el colesterol, la membrana se me desmorona. Entonces, la membrana, de alguna u otra manera, me genera cierto dinamismo. ¿Ok? Entonces, este colesterol, ya sabemos, pues, que es en este caso, sólido a temperatura ambiente, pero como lípido que es insoluble al agua. ¿Ok?
es en sí soluble, en este caso en solventes orgánicos, ya lo saben, ¿ok? Y en este caso, el colesterol, ¿cómo es que yo lo puedo obtener en el organismo? Entonces nosotros tenemos dos fuentes, ya les he mencionado esto. Uno es exógeno, en el cual nosotros lo adquirimos en la dieta, entonces cada vez que nosotros consumimos lípidos vamos a consumir colesterol también, hay que ver los porcentajes y las proporciones de lo que nosotros consumimos. Y por otro lado tenemos la formación endógena. El cuerpo sintetiza colesterol. ¿Quién es el tejido que sintetiza el colesterol? ¿Cuál es? Yo lo he mencionado. Tejido hepático. Muy bien, el tejido hepático. Acuérdense, el hígado acá es el protagonista del cuerpo. En el hígado todo ocurre. Y aún más, si no saben, por lógica, hígado. El hígado, miren, se hace la glucogenólisis, se hace la glucogenogénesis, gluconeogénesis, síntesis del colesterol, formación de lipoproteínas. Entonces, en el hígado, en verdad, ocurren un montón de reacciones químicas, muchas vías metabólicas súper importantes, ¿sí? Cuando nosotros queremos ver el tema de, cuando hemos visto, ¿se acuerdan en Bioquímica 1? ¿No? Lo que es el ciclo de Cori, ¿no es cierto? Esta relación de lactato, glucosa, lactato, también está en el hígado, ¿sí? Entonces el hígado es súper importante para el organismo. Entonces en el hígado sintetizamos colesterol, ¿no? Imagínense, un adulto saludable excreta cerca de 1 gramo de derivados de colesterol por día, ¿no? Los cuales mitad es de la dieta y la otra mitad es de la biosíntesis. Pero es lógico que puede variar dependiendo de lo que nosotros consumamos, ¿sí? Entonces, saben que el organismo sintetiza lo que necesita, pero muchas veces nosotros consumimos más de lo que deberíamos, y ahí es el problema, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos del colesterol, el colesterol es bueno, no es malo. El colesterol es necesario para nuestro organismo, tiene funciones necesarias como parte estructural, como precursor de varias sustancias importantes. ¿Ya? Ahora, el colesterol como lípido que es hidrofóbico, ¿ya? Pero tiene carácter anfipático también, porque tiene un lado hidrofílico y tiene un lado hidrofóbico. Entonces, por eso es de que ustedes ven que el colesterol está posicionado de esta manera, que la parte interna es hidrofóbica y la parte que está en contacto con el medio, con el agua, viene a ser hidrofílico, ¿ok? Pero en sí su naturaleza viene a ser hidrofóbico. ¿Okay? Entonces el colesterol está conformado por ¿cuántos anillos? 4. A, B, C y D, ¿no? Se había dicho que en el caso del anillo A estaba el hidroxilo, que se da en el carbono 3, que está aquí. ¿Ok? Entonces nosotros vemos que tiene aquí pues 8 átomos de carbono, está conformado por 4 anillos y 8 átomos de carbono, ¿ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta en relación a las características, está en realidad considerado por un núcleo esteroide, que se le denomina ciclopentano pedrinofenatreno, es planar y es rígido, por eso que el colesterol está relacionado principalmente en la parte estructural, ¿ya? Por eso se encuentra en la membrana plasmática, ¿ya? Tiene la parte polar, que es donde está el hidroxilo. Por eso yo les digo que cuando el colesterol es esterificado, o sea, el colesterol puede ser transportado y es esterificado cuando se le adicionan los ácidos grasos. ¿Dónde creen que se adicionan los ácidos grasos? En esta parte de acá. Entonces, cuando se esterifica, el colesterol es malazo, así, dañino. ¿Por qué? Porque este lado, que es la única parte que es considerada hidrofílica, se vuelve sumamente hidrofóbico. Entonces eso es muy difícil poder intentar romper esta molécula. ¿Ok? Entonces, acá nosotros tenemos en la parte de la cabeza polar, ¿no? La parte que supuestamente tiene el contacto con el agua, todo eso es normal dentro de la estructura, ¿sí? Pero cuando a veces es transportado puede ser esterificado, y el esterificado implica que tú le adiciones un ácido graso, ¿ok? Ese ácido graso puede ser una cadena pues, larga, por eso ácido carboxílico de cadena larga. O sea, no hablamos solamente de uno, solo estamos hablando de una cadena, ¿no? De ácidos grasos, ¿no? Y a esto se le llama, pues, éster de colesterol. Por eso que cuando nosotros hablamos del colesterol esterificado, es un colesterol que sabemos que como es su estructura,
le adicionas los ácidos grasos. Entonces imagínense, tienen el colesterol y acá tienen una cola de ácidos grasos. Entonces imagínense pues qué complicado, ¿no? Es poder botar y eliminar este colesterol. No hay forma, ¿no? Por eso es que de alguna u otra manera se puede formar y a veces colocar y pegar en las arterias. Y esto hace más complicado, ¿no? Tratar de sacarlo. ¿Así? Entonces, si nosotros vemos en su estructura, ¿sí? Tenemos acá este hidroxilo, que es lo que permite que sea esta característica anfipática. Lado, pues, hidrofóbico, y esta parte de aquí tendría que ser hidrofílico. Pero cuando está esterificado, pues es complicado, ¿no? Porque acá ya estamos hablando de la adición de los ácidos grasos, ¿sí? Entonces, cuando se le adiciona a los ácidos grasos, es mucho más hidrofóbico. Entonces, no va a estar en la membrana celular, no hay forma que tenga esa función, ¿sí? Entonces, el éster de colesterol, o sea, es decir, el colesterol esterificado, va a ser perjudicial, obviamente, para el organismo. A nosotros lo que nos interesa es tener el colesterol libre, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver que cuando nosotros hemos visto los diferentes lípidos, en las clases de lípidos, ustedes van a ver que dice fosfolípidos, dice triacilglicéridos, dice colesterol libre, éster de colesterol, ¿no? Entonces, ahí colesterol libre, ese es bueno, ¿no? Ese es el que va a estar, ¿en dónde? En la membrana plasmática. Colesterol libre, ¿libre de qué? De ácidos grasos, ¿sí? Y en otros casos puede, pues, a veces puede formar lo que son los ésteres de colesterol, también dependiendo de la cantidad de ácidos grasos, pues, ¿no? Que se presenta. Entonces ahí va a complicar un poco más a la molécula. Aparte de eso, bueno, presenta un doble enlace entre lo que es el carbono 5 y 6, está aquí. Acá yo les he puesto unas flechitas para que vean la estructura del colesterol. A ustedes que les gusta mucho, ya como están relacionados en la parte, ¿no?, de químicos farmacéuticos, sé que ven bastante la parte estructural de las moléculas. Entonces, como que un poquito más para que ustedes puedan conocer al colesterol. No sé si ya han visto la parte de lípidos, pero pues acá lo vemos, ¿no? Importante, los 8 carbonos, los 4 anillos planares rígidos, ¿sí? Tenemos acá el hidroxilo, que es la parte, pues, polar, la parte que es más hidrofílica, digamos así. Tiene sus dobles enlaces, carbono 5, 6, ¿no? En el caso de esta cadena de 8 carbonos, está aquí en el carbono 17, tenemos 2 metilos que están aquí, unidos tanto en el carbono 10 y en el carbono 13, ¿no? En el cual acá este metilo es del carbono 18 y este metilo es del carbono 19, ¿sí? Eso es en relación a la estructura. Entonces nosotros al conocer la estructura del colesterol, ya nos podemos dar cuenta que, bueno, claro, el colesterol es lógico que esté en la parte insaponificable, porque su naturaleza no es tener ácidos grasos. Su naturaleza es que sea colesterol libre, para que esté en la membrana plasmática, o pueda ser utilizado para poder sintetizar nuevas sustancias, como parte de su estructura, ¿no? Es como que la base para poder sintetizar las nuevas moléculas. Pero si comenzamos a hablar de la esterificación, comenzar a adicionar ácidos grasos al colesterol, entonces ahí ya el colesterol pierde de alguna u otra manera la función vital que es ser parte de la membrana plasmática. ¿Ok? Entonces de por sí el colesterol es importante, ¿ya? Por eso es que lo sintetizamos en el hígado. Pero muy aparte está en el cual nosotros lo adquirimos también de la dieta. ¿Ok? Entonces estamos mencionando que el colesterol, como esterol, es una sustancia que es importante para el metabolismo. Cada una de las células va a necesitar de colesterol porque si no, no hay forma de que la célula pueda estar no completa, ¿sí? Tiene sí o sí que estar. Los principales órganos responsables del colesterol principalmente es el hígado, ¿ya? O sea, el tejido encargado de la síntesis de colesterol es el hígado, ¿ok? Puede pasar en el intestino, sí, pero estamos hablando que es el 25%, ¿ya? O sea, es mucho menor. Pero el tejido principal de la formación del colesterol es el hígado, ¿ok? Entonces, por eso que les digo que se sintetiza principalmente ¿en dónde? En el hígado.
¿ya? Y existen varias enzimas que pueden regular el proceso de síntesis de colesterol. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco cómo se da la síntesis de colesterol en un momento. Sabemos que el colesterol se da a partir de ¿qué molécula? Acetil-CoA. Exacto, acetil-CoA. Fíjense que la formación de colesterol es algo parecido a los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque los dos se forman a partir de acetil-CoA. Necesitan 3 moléculas de acetil-CoA. Y también utilizan el NADPH. ¿Ok? El NADPH, lo mismo que utilizamos para los cuerpos, en este caso, para lo que es también la síntesis, perdón, de lo que es los ácidos grasos, ¿sí? No sé si ustedes acaso observan, pero aquí, ¿no? En el caso de la síntesis de los ácidos grasos, utilizamos lo que es el NADPH, ¿no es cierto? En el caso de aquí, voy a ponerles acá un segundo. Porque quiero que vean esta parte de acá para que recuerden, ¿sí? Aquí, ¿no? Cuando nosotros formamos, por ejemplo, los cuerpos cetónicos, ¿sí? Nosotros necesitamos de Eso está bien. 3 moléculas de acetil-CoA, ¿verdad? 3 moléculas de acetil-CoA. Entonces, eso es importante para la formación de los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo ciertas similaridades, ¿ya? En el caso de... Se me está yendo aquí, ya. Entonces, en el caso de aquí, del colesterol, vamos a ir viendo que vamos a necesitar tanto el acetil-CoA como el NADPH como reductor, porque puede estar relacionado con la síntesis de los lípidos. Cuando vimos el tema de vía de las pentosas, yo les mencioné que íbamos a necesitar de esta coenzima para poder sintetizar lípidos en general, ¿no? Principalmente los ácidos grasos, ¿ok? Pero también podemos utilizarlo para la síntesis del colesterol, porque también es un lípido, ¿sí? Entonces, aquí estas enzimas van a trabajar ya en la síntesis del colesterol y estamos hablando principalmente en el citoplasma, ¿ya? En el citoplasma, en lo que es el retículo, en este caso endoplasmático. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la síntesis de colesterol, vamos a tener en cuenta 4 etapas. ¿Ya? 4 etapas. La primera etapa viene a ser la síntesis del mevalonato. ¿Ok? ¿Cómo es que llego a mevalonato? Ahí son varias reacciones para llegar a mevalonato. ¿Ok? Entonces, para poder hacer la síntesis del mevalonato, se va a dar a través de la condensación de esas 3 moléculas de acetil-CoA. Así como se trabajó para los cuerpos cetónicos, así, pero tengan en cuenta que en el tema ¿no? de los cuerpos cetónicos, nosotros hemos utilizado también, miren aquí, por favor, voy a compartir las dos, ¿ya? No sé si hay forma de poder compartir, creo que no hay forma de compartir 2 PPTs, ¿no? Porque quiero comparar algo, ¿sí? Entonces, aquí ustedes necesitan de 3 moléculas de acetil-CoA, ¿sí? Pero ¿dónde ocurre? ¿En dónde ocurre? La matriz Matriz mitocondrial. mitocondrial. Eso, en la matriz mitocondrial. Entonces vamos separando, ¿ya? Matriz mitocondrial. Pero ¿qué ocurre aquí? Miren aquí. ¿Dónde ocurre el colesterol? ¿En la mitocondria o en dónde? A ver, citosol. En el citosol. ¿Ok? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Los procesos de formación de colesterol o formación de cuerpos cetónicos no se van a dar al mismo tiempo, ¿ya? Cuando hay procesos de degradación, normalmente el acetil-CoA se va para la parte de formación de cuerpos cetónicos, ciclo de Krebs y todo eso. Pero cuando vamos a entrar a la parte de, oye, ¿sabes qué? Necesitamos sintetizar lípidos, entonces el acetil-CoA, pues en este caso citosólico, va a permitir pues la formación del colesterol. ¿Ok? Del colesterol. Ahora, entonces, nosotros acá tenemos la formación entonces del acetoacetil-CoA. Se dan cuenta que es muy parecida a la reacción, solamente que esta tiolasa, ¿no es cierto?, es una isoenzima. ¿Se acuerdan del término? Isoenzima, enzimas muy parecidas que pueden estar en compartimentos diferentes y tienen la misma función. ¿Ok? Entonces, la tiolasa
utiliza pues 2 moléculas de acetil-CoA, y al final voy a tener el acetoacetil-CoA, muy parecido a la formación de cuerpos cetónicos, en la primera parte. Así, entonces la primera, para poder sintetizar mevalonato, que viene a ser pues la primera parte, ¿no? La primera etapa de formación de mevalonato. Para llegar a mevalonato, primero tengo que formar acetoacetil-CoA, muy parecida a la formación de cuerpos cetónicos. En la mitocondria, no. ¿En dónde? En el citosol. ¿Ya? Entonces tengo acetoacetil-CoA. ¿Sí? Tengo 2 moléculas de acetil-CoA, forma acetoacetil-CoA. Luego, este acetoacetil-CoA voy a utilizar una nueva molécula, por eso dije que son 3 moléculas de acetil-CoA muy parecidas a los cuerpos cetónicos, solamente que acá voy a utilizar la enzima HMG-CoA sintasa citosólica, ¿ok? Y me va a formar muy parecido a los cuerpos cetónicos, HMG-CoA, ¿ok? Entonces acá yo tengo 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, ¿sí? Entonces yo tengo aquí, y luego nosotros tenemos que tener en cuenta que esta enzima va a ser pues diferente a la enzima mitocondrial que se maneja en la síntesis de los cuerpos cetónicos, ¿sí? O sea, estamos acá trabajando en este caso de 2 enzimas, ¿no? Que se encuentran en compartimentos diferentes. ¿Ok? Entonces primero tenemos la formación de acetoacetil-CoA, luego la formación del HMG-CoA, ya que estamos aquí, ¿sí? Acetoacetil-CoA, después HMG-CoA, para luego poder llegar al mevalonato, ¿sí? Y la formación de mevalonato, ¿no? En el cual, así, tenemos el HMG-CoA, vamos a utilizar, en el caso del poder reductor, esta coenzima, 2-NADPH, utilizamos una HMG-CoA reductasa, ¿ya? Y de ahí tenemos, en este caso, al mevalonato. Acá, esta parte de aquí, la última parte, es una parte bien importante, ¿ya? Porque se acuerdan en su momento, no sé si fue con ustedes, creo que sí, creo que ahí alguien me preguntó el tema de cómo hacer para poder no formar de repente el colesterol, o sea, cómo es que actuaba, ¿no es cierto?, estos medicamentos. Entonces, el medicamento que normalmente se les da a los pacientes tienen acción en esta reacción, ¿sí? En esta reacción. O sea, no te permite formar el mevalonato, que es en la primera etapa de la síntesis de colesterol. Entonces, esta enzima yo se las había mencionado, la HMG-CoA reductasa, ¿ya? Esta enzima, bueno, unida a lo que es la membrana del retículo endoplasmático, va a permitir generar mevalonato. Y este es un punto principal de regulación, ¿sí? Entonces, este es el punto principal para ver si puedes formar mevalonato o no, ¿ok? Entonces, como este es el principal regulador, ¿qué ocurre? Que los pacientes que pueden tener hipercolesterolemia, se les brinda un tratamiento, atorvastatina, ¿no? Entonces, las estatinas y ezetimiba, que ustedes pueden conocer mejor esos medicamentos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a actuar en esta enzima. Entonces, al actuar en esta enzima, lo que va a generar es una inhibición. Entonces, inhibe y la enzima no funciona. Entonces, si no funciona la enzima, no formo mevalonato. No completo la primera etapa de la síntesis de colesterol. Entonces, normalmente este tratamiento implica inhibir la reacción, ¿no?, de la formación de mevalonato. ¿Cómo? Actuando en la HMG-CoA reductasa. ¿Ok? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Normalmente es la manera de poder intentar reducir la síntesis de colesterol para que el paciente pueda regular, ¿no?, los niveles de colesterol, ¿sí? Ahora, acá tenemos lo que es el mevalonato, ¿no es cierto? Y luego que formamos lo que es el mevalonato, ya va a haber un punto de activación, ¿ya? Activación del mevalonato. ¿Ok? En el tema de la activación del mevalonato, ¿qué va a pasar, no? Se van a transferir 3 fosfatos, ¿sí? 3 fosfatos al mevalonato. Acuérdense que cuando nosotros hablamos de, cuando se utiliza ATP,
¿ya? Y cuando hablamos en este caso de la transferencia de fosfato, siempre van a estar aquí las quinasas, ¿ya? Entonces acá yo les he puesto de una forma general para no tener que explicarle cada paso, ¿no? Porque en realidad es un proceso largo. Entonces yo lo que les he colocado para yo poder activar al mevalonato y que se pueda formar en 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato, que es la forma activada, voy a necesitar de quinasas, que son enzimas que se encargan de fosforilar. Entonces yo el mevalonato, lo que voy a hacer es trabajo con esta quinasa, utiliza ATP, por eso que yo les digo que siempre los procesos de síntesis utilizan energía, utilizan ATP. Por eso es que normalmente nosotros degradamos para obtener energía, para que ese ATP nos sirva para sintetizar nuevas moléculas. Siempre les mencionaba eso y se los repetía hasta el cansancio. Entonces, estas quinasas se encargan de poder utilizar el fosfato de la ATP para poder transferirlo a la molécula. En este caso es al mevalonato. ¿A dónde lo transferimos? En el carbono 5. Entonces 5-fosfomevalonato. Luego utilizamos una segunda quinasa para coger el fosfato, ¿no es cierto? Y se lo transferimos a la molécula de 5-fosfomevalonato. Ahí se convierte en 5-pirofosfomevalonato. ¿Ok? Y luego una tercera quinasa, en la cual igual, ¿no? Se transfiere, en este caso, el grupo fosfato, y va a obtener 3-fosfo porque está en el carbono 3, ¿sí? Y aquí, pues, mantenemos 3-fosfo, 5-pirofosfomevalonato, ¿no? Entonces tenemos acá el 5-pirofosfomevalonato, está viendo dos grupos fosfato acompañado del carbono 5, y aquí el fosfato en el carbono 3. Entonces, activamos al mevalonato gracias a 3 quinasas utilizando ATP en cada una de ellas, ¿sí? Entonces esta reacción es una reacción, digamos que general, ¿ok? Entonces tenemos el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato. Ok, entonces la primera, acuérdense, la primera parte es la síntesis de mevalonato, ¿ok? Formamos acetoacetil-CoA, formamos HMG-CoA, formamos el mevalonato, en el cual ahí es el punto, ¿no? En el cual se utiliza este medicamento, este fármaco para inhibir la HMG-CoA reductasa y no permitir que sea la formación del mevalonato cuando tienes un colesterol elevado, ¿ya? Cuando no, simplemente se forma el mevalonato y luego que formas el mevalonato hay que activarlo. Este mevalonato se activa como, pues, con 3 quinasas, ¿no? Y transfiriendo los grupos fosfatos de cada ATP a la molécula. De esta manera llego a formar 3-fosfo-5-pirofosfomedalonato. Esa es la primera etapa, ¿ok? Esa es la primera etapa. Les voy a hablar de forma general, ¿ya? Porque en la síntesis colesterol hay varias cosas que son mucho más puntuales, ¿ya? Pero esto es lo que más a ustedes les interesa. Entonces, aquí tenemos la conversión del mevalonato, ya, en este caso, en 2 unidades de isopreno, ¿no? Te digo mevalonato porque acuérdense que esto es mevalonato activado, 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato, ¿ya? ¿Qué voy a utilizar? Una enzima que es descarboxilasa, es decir, va a eliminar CO2. La enzima se llama, tal cual como el nombre, pirofosfomevalonato, ¿sí? Descarboxilasa, porque elimina el CO2, hay una liberación de fosfato inorgánico, y voy a tener 2 isoprenos, ¿ok? El isopentenil pirofosfato y el dimetilalil pirofosfato. Estos son isoprenos activados. Estos van a ser precursores del colesterol, ¿ok? Y aparte también de una gran cantidad de isoprenoides, ¿ya? Que tienen obviamente otras funciones. Entonces, el primero es la formación de mevalonato. La segunda es convertir el mevalonato en isoprenos, ¿ya? Estos dos. Ahora, los isoprenos tienen que ser 6 unidades, ¿ok? Isoprenos activados. Entonces estamos hablando de 6 unidades, ¿ok? De isoprenos en general. Entonces acá estamos hablando de estos isoprenos activados, o sea, 6 se condensan para poder formar el escualeno, ¿ya? Entonces estos isoprenos, los que hemos obtenido aquí,
ya que tienen acá una reacción de una u otra manera reversible por una mutasa que permite hacer el cambio de cada uno de ellos. Entonces vamos a poder utilizar 6 de ellos, ¿sí? Isopentil dimetilalil pirofosfato, utilizan una preniltransferasa, ¿sí? Y lo que va a hacer es, pues, en este caso, liberar fosfatos inorgánicos, 2 fosfatos inorgánicos. Entonces yo obtengo el geranil pirofosfato. Está aquí, ya, dimetil pirofosfato, isopentenil pirofosfato, se libera 2 grupos fosfato, que es el piro, ¿no? Fosfato, y obtengo el geranil pirofosfato, ¿ok? Luego de esto, este geranil va a actuar con otro, ¿no es cierto?, isopentenil pirofosfato, ¿ok? Y voy a tener finalmente el farnesil pirofosfato, ¿ok? Farnesil, acá a algunos les he puesto, no, 15 carbono, para que sepan, farnesil pirofosfato. En la última etapa, es la parte importante. Este farnesil pirofosfato va a utilizar el NADPH, ¿sí? El NADPH, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vamos a formar el escualeno, necesitamos del NADPH, vamos a utilizar la enzima escualeno sintasa para finalmente poder formar el escualeno, que viene a ser esta estructura de aquí. ¿Ok? Entonces, la primera etapa, formación de mevalonato. Dentro de la formación de mevalonato está activar el mevalonato. La segunda es poder formar los isoprenos. ¿Ok? Activados. Ahora, estos isoprenos en la tercera etapa es formar, a partir de estos isoprenos, formar el escualeno. Y en la última etapa, en la formación del escualeno, lo importante es recordar el NADPH y el escualeno sintasa, que son los encargados de poder formarme el escualeno. ¿Ok? Ahora, aquí, en la última etapa, ya, en la última etapa, este escualeno es el que luego va a poder formarme el núcleo esteroide de 4 anillos, que es lo que hemos visto, ¿no? Entonces, este escualeno de aquí, luego va a formar lo que nosotros ya conocemos como esta estructura, ¿sí? Va a poder formarme finalmente los 4 anillos, ¿ok? Entonces, estamos en la última etapa, ¿no es cierto? Ahí también son varias reacciones, he tratado simplemente de sintetizarlo, pues porque tampoco yo quiero que se me aprendan de memoria las reacciones, yo quiero simplemente que entiendan lo más importante de la síntesis del colesterol, ¿ok? Entonces, del escualeno, ya a partir del escualeno que estábamos aquí, del escualeno, vamos a formar la nosterol, ¿sí? La nosterol, ¿ok? Ahora, para poder formar la nosterol, ¿no es cierto?, necesitamos un átomo de oxígeno y también necesitamos del NADPH, ¿ok? Del NADPH. Entonces, de aquí, pues, cuando nosotros formamos la nosterol, miren cuántas reacciones todavía faltan. 19 reacciones. Se hace todo el proceso de las reacciones, de las 19 reacciones, y finalmente llegamos a la síntesis del colesterol. ¿Qué es lo que ocurre en todos estos procesos? Remoción de los grupos metilos y reducción de los enlaces dobles, para finalmente poder obtener la estructura del colesterol. Ese hidroxilo en el carbono 3, esos 4 anillos planares rígidos, esta cadena, ¿no es cierto?, en este caso de los 8 carbonos, y nosotros nos damos cuenta, pues, de que la estructura tiene metilos. ¿Se acuerdan que al inicio, en la parte de la estructura, habíamos hablado, ¿no?, de los metilos, ¿no es cierto?, la presencia de los metilos, ¿no es cierto?, la formación de, en este caso, de los anillos planares, ¿no?, el hidroxilo. Entonces, para poder formar el colesterol no es un tema pues sencillo, si se han dado cuenta, ¿verdad? Entonces se necesita bastante energía, se necesita de NADPH también, ¿ok?, para poder finalmente formar. Entonces la primera parte es muy parecida a la producción de cuerpos cetónicos, porque utilizas 3-acetil-CoA.
Entonces, la síntesis de mevalonato formas el acetoacetil-CoA con 2 primeras moléculas, importante, teolasa citosólica, recordar por favor eso, que es del citoplasma, tienes la formación del HMG-CoA, sintasa citosólica, ¿ok? Con la tercera molécula acetil-CoA, luego formas el mevalonato, importante, ¿por qué? La utilización del NADPH y la enzima reductasa, HM-CoA reductasa porque es un punto de regulación, y formas el mevalonato, luego este mevalonato tiene que ser activado, ¿ok? ¿Cómo lo activamos? Pues utilizando quinasas, utilizando ATP, porque estamos haciendo síntesis. Entonces se transfiere el grupo fosfato al mevalonato, después del 5-fosfomevalonato, después del 5-pirofosfomevalonato, y tenemos el 3-fosfo-5-pirofosfomevalonato, que es la forma activada del mevalonato. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es el mevalonato activado, ¿sí? Va a formar los isoprenos, ¿ok? Por el tema de la descarboxilación y también pues la eliminación de un fosfato inorgánico. ¿Ya? Esos isoprenos son necesarios para poder pues, iniciar la formación de colesterol y otros isoprenoides. Esos isoprenos que se utilizan me van a formar geranil pirofosfato, ¿no es cierto? Después forma, en este caso, farnesil pirofosfato, cuando se le adiciona otro isopreno. Y ese de aquí es el importante también, en esta tercera reacción. Yo le estoy marcando por algo. Farnesil pirofosfato, ¿por qué? Porque utiliza la coenzima NADPH. La enzima, ¿cómo se llama? Escualenosintasa. Y me forma el escualeno. ¿Ya? Luego, la última etapa, del escualeno hasta el colesterol. ¿Cómo hago? Para poder formar colesterol, del escualeno formo la anosterol. Para poder formar la anosterol necesito de oxígeno y también necesito de NADPH. Y luego de formar el anosterol hay una serie de reacciones, aproximadamente 19 reacciones, que va a permitir formar finalmente el colesterol. Dentro de esas 19 reacciones, que va a haber remoción de grupos metilos, reducciones también de enlaces dobles, va a haber un cambio en la estructura para finalmente poder obtener el colesterol que ya conocemos. ¿Ok? No hay forma que yo les vaya a colocar todas las reacciones para que ustedes se las aprendan. Entonces les he puesto lo más importante para que entiendan cómo es que se sintetiza el colesterol. Sí, es bastante trabajoso. ¿Ok? Entonces aquí he tratado de colocar de forma general para que puedan tener una idea. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tenemos el consumo de los carbohidratos. Se degrada los carbohidratos, se obtiene la glucosa, se hace la glucólisis. Ustedes ya conocen esto. El piruvato, entra la mitocondria, forma acetil-CoA, se hace el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, esto es algo que ya conocen, que es el proceso de degradación y ustedes obtienen ATP, ¿verdad? Pero ¿qué pasa aquí cuando esta vía está inhibida? ¿Se acuerdan? El citrato sale, ¿verdad? El citrato sale al citoplasma, y entonces cuando ya sale al citoplasma es porque el ciclo de Krebs ha sido inhibido. ¿Dónde? La isocitrato deshidrogenasa. Se inhibió, hay acúmulo de citrato porque el isocitrato se convierte en citrato ya no hay forma de regresar porque es una reacción irreversible, el citrato sale al, ¿no es cierto?, en este caso al citoplasma. Entonces aquí el citrato, ¿se acuerdan? Se descompone gracias a la citratoliasa, las liasas están relacionadas a la descomposición, obtienes acetil-CoA, oxalacetato, ¿no es cierto? Acá ya sabemos con la enzima málica, ¿verdad? Nos permite obtener NADPH, que la puedo utilizar para la síntesis de los ácidos grasos también. Y aquí obtengo este acetil-CoA. Este acetil-CoA, ¿qué hace? ¿Se utiliza para qué? Para la formación de ácidos grasos, ¿se acuerdan? Acetil-CoA activa para formar el malonil-CoA, ¿no es cierto? Inicia con acetil-CoA y después seguimos con el malonil, y después seguimos, y acuérdense que acá también se utiliza el NADPH para la formación de ácidos grasos. Luego, el glicerol y formas el triglicérido. Ya sintetizas triacilglicérido. Pero aparte de eso, ¿qué ocurre? El acetil-CoA que va a formar, mevalonato. ¿Cierto? Del mevalonato me forman los isoprenos, ¿no es cierto? Los isoprenos, me forma el escualeno, después el anosterol, y de ahí el colesterol. Entonces, ustedes ya saben qué ocurre del mevalonato hasta el colesterol, ¿ok? Y de esta manera sintetizo colesterol, ¿ok? Estamos un poco largo, ¿no? Una síntesis de colesterol. Algo parecido a los ácidos grasos, ¿sí?
Entonces, en el caso de el colesterol, sabemos que lo sintetizamos en el hígado, ¿no es cierto? Sabemos que hay enzimas importantes, ¿no? En el cual yo lo he dividido en 4 etapas para que puedan ustedes entender, recordar ciertas enzimas importantes en cada una de las etapas, ¿sí? Como la escualeno-sintasa, ¿verdad? Por ejemplo aquí, como la HMG-CoA reductasa, ¿ok? La tiolasa citosólica, recordar por favor en el compartimento en el cual se está sintetizando el colesterol. Ok. Y aquí, átomo de oxígeno y el nada de pH. Ok, entonces vemos que yo puedo sintetizar colesterol y triacilglicéridos con este acetil-CoA, que es citosólico. Ya, no es mitocondrial. El mitocondrial es para hacer ciclo de Krebs, pero el citosólico es para sintetizar lípidos, tanto para triglicéridos como para colesterol. ¿Está claro ahí? Sí, sí. ¿Sí? Ok, no se vayan a confundir, por favor, porque a veces pasa que se confunden. Les digo acetil-CoA, ustedes tienen que ver si estamos hablando del mitocondrial o estamos hablando del citosólico. Si es mitocondrial, entonces estamos hablando que está relacionado con el ciclo de Krebs. Por tanto, está pasando el proceso de degradación. Estamos obteniendo energía. Si hablamos de acetil-CoA citosólico, implica que para poder formar acetil-CoA citosólico, el citrato ha tenido que salir, descomponerse. Y para que el citrato salga, no hay manera que salga si es que el ciclo de Krebs no está inhibido. Tiene que estar inhibido para que el citrato salga. Porque el citrato sale solo cuando hay una inhibición de la enzima isocitrato deshidrogenasa, que eso lo vimos en el ciclo de Krebs, bioquímica 1. ¿Ok? De esa manera me permite que se pueda formar los lípidos. ¿Ok? Entonces por eso que les digo que hay ciertas vías que están activas y otras están descansando, ¿no? Depende. Ya hicimos esta ruta, ok, ahora inhibimos, porque por algo se regulan las vías metabólicas y después estas moléculas parten a otros lados para hacer otras funciones. Entonces muchas veces las moléculas se utilizan no para una sola función, sino para otras, ¿no? Para más de una función a veces, dependiendo a la vía metabólica en la cual va a participar. ¿Ok? Ya para ir terminando, cuando nosotros hablamos del colesterol, ya sabemos que el colesterol se puede transportar, ¿sí? Y esto lo hemos visto en lo que es el transporte de los lípidos, ¿no? Sabemos que nosotros consumimos los lípidos también, y mayormente triglicéridos, ¿ok? Pero cuando nosotros consumimos el colesterol en la dieta, si lo comparamos con los triglicéridos es menor proporción, claro, ¿sí? Y también el colesterol, pues ya sabemos que es en este caso, es considerado liposoluble, es en este caso considerado como insoluble en agua, por eso que se le coloca como poco soluble en agua, porque tiene pues esa propiedad de ser también hidrofílico, por ese hidroxilo en el carbono 3 que ya hemos hablado, ¿sí? Y que este colesterol, así como pues también los triglicéridos, van a poder ser transportados en las lipoproteínas plasmáticas, ¿ok? Entonces nosotros hablamos de los triglicéridos principalmente es el kilomicrón, el VLDL, principalmente, pero eso no implica que no pueda transportar los otros lípidos, ¿ok? Entonces, acá tenemos principalmente los encargados es la VLDL, ¿no? Que sale, ¿no? Y en este caso la LDL, ¿no? Que sabemos que lleva a los tejidos, ¿no? Los lípidos. Entonces acá tenemos pues el 30%, por ejemplo, como colesterol libre, ¿ya? Que viene a ser el no esterificado, y tenemos a veces el 70% como colesterol esterificado, que eso es lo que se transporta también, ¿sí? Entonces el colesterol, por ejemplo, se puede transportar en este caso, ¿no? Cuando es exógena, ¿no? En el kilomicrón, que esto ya lo hemos visto, está la apolipoproteína B48, ¿sí? Que sabemos que, ¿se acuerdan de la lipoproteína lipasa que comienza a degradar en este caso los ácidos grasos y todo eso, y permite que el kilomicrón se
vaya reduciendo, ¿verdad? Y eso es en relación a la parte de los triglicéridos, que es principalmente lo que enfoca el kilomicrón, ¿no? Pero acá tenemos el kilomicrón remanente que llega, ¿no es cierto? Llega hacia el hígado y de ahí pues puede almacenar, en este caso, el colesterol de la dieta. Entonces, si ustedes observan acá, te dice colesterol de la dieta y el colesterol endógeno, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos acá el colesterol endógeno, ¿verdad? Que en este caso también sabemos que puede ser en parte también para el intestino, ¿sí? Acuérdense también, eso es lo que se menciona, que tiene un menor porcentaje, ¿sí? Y acuérdense que el colesterol también permite pues la formación de otros compuestos como pues la bilis, ¿verdad? Las vitaminas, todo ello. ¿Ok? Entonces el colesterol que va a ser sintetizado, en este caso en el hígado, se va a transportar a lo que son los tejidos periféricos, ¿no? O sea, principalmente los tejidos extrahepáticos, ¿no? Y estos tienen que estar unidos siempre a lipoproteínas, ¿ok? Entonces acá nosotros tenemos a lo que es la VLDL, que es la que sale, o sea, acá te está diciendo el transporte en relación a lo que sale del hígado para los tejidos, ¿no? Entonces en este caso, es la VLDL, que sabemos que principalmente es para el kilomicrón, pero también pues transporta colesterol, menos obviamente a diferencia de los triglicéridos, pero puede transportar, ¿no? A los tejidos en sí periféricos o extrahepáticos, y también la LDL, ¿no? Que es también la que encargada de poder transportar el colesterol fuera, ¿no? Por eso que el tema del transporte es del hígado llevarlo hacia los tejidos extrahepáticos, ¿sí? Pero sabemos ya que lo que están las lipoproteínas relacionadas principalmente con los triglicéridos es el kilomicrón y el VLDL. Y en el caso del colesterol, ¿no? Estamos hablando principalmente que es el LDL. Transportar del hígado, o sea, lo que se ha sintetizado en el hígado, tanto puede ser sintetizado de forma endógena como proveniente de la dieta, ¿ok? Porque todo llega al hígado. Entonces de ahí ya puede llegar, ¿no es cierto? En este caso, a los tejidos extrahepáticos, gracias a estas lipoproteínas, ¿ok? Entonces, nosotros acá tenemos lo que es la LDL y la HDL. Ya habíamos, ¿se acuerdan cuál era la buena y cuál era la mala? ¿Y por qué? El HDL es el bueno, porque lleva de los tejidos, del tejido adiposo al hígado, y el LDL es el malo, que lleva de la sangre al tejido. Claro, que llega del hígado hacia los tejidos, ¿verdad? Entonces, eso le consideran malo porque obviamente si es que nosotros sintetizamos más cantidad de colesterol y consumimos más cantidad de colesterol de la dieta, vamos a tener más colesterol en el hígado, entonces las lipoproteínas, si hay ahí lípidos, ¿qué va a hacer? Comienza a transportarlo, pues, ¿no? No es un tema que la lipoproteína diga, no, no te voy a transportar porque eh, haces daño. No, o sea, hay colesterol ahí en el hígado que hace las lipoproteínas, pues transporta, simplemente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tratar de neutralizar eso, bajarle la dieta, ¿no? En relación al colesterol, tratar de bajarle un poco el consumo, ¿no? De colesterol en algunos alimentos que vamos a consumir, ¿no? Y como estás teniendo un aumento de colesterol, automáticamente te tienen que dar alguna estatina para poder inhibir la HMG-CoA reductasa, que no permite la formación de mevalоnato. Entonces, de esa manera ya no sintetizas colesterol de forma endógena. Entonces, lo poco que hay en el hígado que llega o de la dieta o lo que se ha podido, lo poco que ha quedado de la síntesis anterior, eso es lo único que va a permitir pues que se pueda de alguna u otra manera transportar, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un tema que hay que tener eso en cuenta, ¿no? Entonces, el HDL transporta, sabemos que puede transportar triglicéridos, colesterol, el LDL también, pero sabemos que cada lipoproteína tiene como que su preferencia, ¿ya? Que está como que tú eres responsable de transportar este tipo de líquido, tú eres responsable de transportar este tipo de líquido. Entonces, el HDL y el LDL son responsables principalmente de transportar el colesterol, ¿sí? En el caso de la LDL, transporta lo que hay del hígado hacia los tejidos. Entonces, por eso a esa le consideran la mala,
¿Por qué? Porque si hay una mayor cantidad de colesterol que está en el hígado, pues a la hora de transportar a los tejidos extrahepáticos va a haber una mayor cantidad de colesterol que van a tener que llegar hacia los tejidos, ¿no es cierto? Y bueno, sabemos que en realidad el colesterol puede ser almacenado también pues, en la célula como éster de colesterol, en este caso, ¿no? Entonces, y ahí pues es otro detalle también, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos en caso de la HDL, pues la HDL es la que se encarga de sacar ese colesterol que se encuentra en la célula, muchas veces acumulada, y lo que hace es, ¿sabes qué? Trae para aquí, ¿no? Hay que sacarla, ¿sí? Entonces la sacamos y la llevamos nuevamente al hígado para que pueda ser de una u otra manera metabolizada. Entonces es una forma de regulación, ¿no? Es una forma de regulación. Lo que trae es, oye, ¿sabes qué? Ese excedente no se utiliza, bueno, hay que traerlo nuevamente y hay que regresarlo donde es, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera, es un tema de regular, ¿no? El transporte de colesterol en el organismo. Ahora, cuando hay una acumulación, como les digo, excesiva de colesterol, tanto por el tema de la dieta, por la síntesis de colesterol en el hígado, ¿sí? Entonces ahí va a haber un problema. ¿Por qué? Porque sabemos que se da el transporte, entonces vamos a tener, nuestros tejidos van a tener pues una gran concentración de colesterol, ¿no? Y también no solamente en los tejidos, ¿no? Sino también en el plasma, ¿no? En la sangre. Entonces ahí es donde nosotros podemos tener lo que se denomina hipercolesterolemia, ¿no? Entonces por eso que nos sacan a nosotros las pruebas de colesterol, ¿no es cierto? Y el cual ahí pues nos permite de alguna u otra manera saber cuál es cuál es la situación en realidad, ¿no? Al menos lo bueno es de que nosotros tenemos estos medicamentos, pues, ¿no? Estos medicamentos que de alguna u otra manera nos ayudan a poder regular más que todo pues el colesterol, ¿no? Entonces, sabemos aproximadamente que la idea es tener mucho menos de 200 miligramos por decilitro, ¿no? Acuérdense que en glucosa es menor a 100 miligramos por decilitro, en el caso de triglicéridos menor de 150, en el caso de colesterol menor de 200 miligramos por decilitros, ¿no? Eso es en el caso de colesterol total, ¿no? Ya en el caso de la LDL o HDL es diferente, ¿no? En LDL menor más o menos a 100 miligramos, y el HDL menor a 35 y a 40 aproximadamente, ¿no? Dependiendo. En el caso de la mujer es menos 40 y en el caso del hombre es menos 35. ¿No? Entonces, por eso que cuando uno se saca los análisis de colesterol, se tiene que sacar colesterol total, ¿no? Que es una idea del colesterol que se encuentra en el plasma, ¿no? En sí en la sangre, de forma general, y después la cantidad pues, de colesterol, ¿no? En relación a las lipoproteínas, ¿no? De lo que está obviamente transportando, ¿no? Entonces esa es más que todo la idea. Ahora, sabemos que cuando hay un aumento de colesterol, ¿no? En general, colesterol total, no puede tener ciertas enfermedades patológicas como lo hemos mostrado en el video, ¿no? Sabemos que cuando hay un aumento de colesterol, la enfermedad se puede llamar como hipercolesterolemia, pero sabemos que este puede generar, pues principalmente lo que más nos preocupa son las enfermedades cardiovasculares. Sí, eso es lo más complicado, lo más complicado. ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos acá lo que es el transporte de colesterol, ¿sí? Eso es, digamos que es el circuito, ¿no? Del colesterol endógeno, ya para que más o menos tengan una idea. ¿Ok? Entonces acá nosotros tenemos pues el colesterol, sabemos que el colesterol es precursor, ¿no es cierto? En este caso de la bilis, ¿no? En este caso las sales biliares, ¿sí? O sea, gracias al colesterol nosotros podemos sintetizar las sales biliares y gracias al colesterol, ¿no? También podemos nosotros formar lo que son los esteroides, ¿no? Que esos los fabrican las células endocrinas, ¿sí? Entonces acá, gracias al colesterol, nosotros podemos obtener otros compuestos, ¿no? Ahora, el colesterol
puede utilizar pues la enzima, la colesterol aciltransferasa, que habíamos mencionado también, la LCAT, y puede formar lo que es el éster de colesterol. Ahora, este éster de colesterol puede ser transportado, ¿por quién? Por la VLDL, ¿no es cierto? Porque estamos acá en el hígado. Entonces, esto es más o menos para que tengan una idea el circuito del colesterol. Entonces, acá nosotros estamos principalmente en el hígado, ¿no? Se ha sintetizado el colesterol, ya sabemos cómo se sintetiza el colesterol, o simplemente pues porque lo adquiriste en la dieta, ¿no? Este colesterol puede ser purificado, ahora se puede transportar, sale la VLDL del hígado, acuérdense, la VLDL del hígado, ok, sí, luego se puede convertir en IDL, que viene a ser también el VLDL remanente, que ya les había mencionado, ok, luego pues también puede considerarse formar como una LDL, ya, LDL, ok, y la idea es que la LDL se va a encargar de ¿qué? De poder transportar hacia los tejidos periféricos, ok, entonces muchas veces lo transporta por un proceso que se denomina endocitosis, ¿no? Entonces como que se invagina, ¿no? La lipoproteína y de esa manera consigue pues guardar, ¿sí? Guardar estos lípidos, ¿sí? Luego que llega, ¿no? Las membranas almacenan, ¿no es cierto? Estos lípidos, y luego, pues, la HDL, la salvadora, se encarga, pues, de poder, pues, sacar y retirar estos lípidos, este colesterol, ¿no es cierto? Y nuevamente llevarlo al hígado, para que en el hígado se pueda utilizar para poder formar nuevamente lo que necesitamos, ¿no? Que vienen a ser los sales biliares, la vitamina D, ¿sí? Y también poder ser utilizado para los que son los esteroideos y todo eso, ¿sí? Entonces, si es que no se utiliza, puede ser reciclado, simplemente puede ser eliminado, ¿ok? Entonces, más o menos ese es el proceso, ese es el ciclo que normalmente, pues, tenemos que tener en cuenta en relación al colesterol. Entonces, ya sabemos que tenemos varios lípidos, y dentro de los lípidos hemos abarcado principalmente los triglicéridos y el colesterol, que es el que a nosotros nos interesa, porque cuando nosotros hacemos un análisis clínico, principalmente hacemos bioquímica, ¿no? Entonces la bioquímica es glucosa, perfil lipídico, perfil hepático, urea, creatinina, ¿ok? Entonces en el caso de glucosa, ya lo abarcamos en bioquímica 1 en carbohidratos. Y ahora hemos estado viendo lípidos, ¿sí? Entonces con esto cerramos lo que es lípidos principalmente, ¿no? Entonces, en el caso de lípidos, ¿qué es lo que se observa? Pues se observa lo que es la parte de triglicéridos, ¿no? Determinar las concentraciones de triglicéridos y también pues del colesterol total. Y también saber lo que es un HDL y una LDL, porque también es parte de los análisis clínicos que normalmente nosotros nos tomamos para saber realmente cuál es la situación de nuestro organismo. ¿Ok? Entonces ya sabemos que tanto el triglicérido como el colesterol son importantes para el organismo, pero que tienen funciones distintas, ¿no? Si yo hablo de almacenamiento, ¿a quién me dirijo? ¿Triglicéridos o colesterol? Si yo hablo de un lípido relacionado al almacenamiento, importante para la obtención de energía, ¿qué lípido me colocan ustedes? Triglicéridos. Muy bien, triglicéridos. Un lípido importante para la formación de sales biliares. El colesterol. Eso, exacto. ¿Sí? Lípidos responsables de la formación de la membrana plasmática. ¿Cuáles me dicen? Colesterol. Fosfolípidos. Muy bien, glucolípidos, ¿qué más? Fosfolípidos. Muy bien, fosfolípidos, ¿qué más? Colesterol también. Eso, colesterol, exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí ustedes van reconociendo que todos los lípidos en sí son importantes, pero que ciertos lípidos van a tener funciones específicas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del colesterol, nosotros podemos adquirirlos en la dieta y podemos también sintetizarlo de forma endógena. Ya saben que el medicamento lo que hace es inhibir la síntesis del colesterol endógeno, ¿ok? Muy aparte que te puedan restringir la dieta, ¿no? En relación a los lípidos, para que no tengas que, o sea, no tiene sentido seguir comiendo y tener que estar inhibiendo la síntesis de colesterol.
¿no? Entonces ahí tienes que ver la forma en cómo poder regular eso. Ahí el médico es el que te determina el tiempo que tienes que tomar estos estatinas. Y por otro lado, cuando nosotros consumimos los lípidos, sabemos que los 3 triglicéridos es el 90% que adquirimos, ¿no? Y estos 90% que nosotros adquirimos, pues la idea es utilizar esos lípidos, pero lamentablemente no los utilizamos porque tenemos los carbohidratos. Entonces los carbohidratos, como son la primera fuente para obtener energía, los lípidos los dejamos aparte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a realizar ciertas actividades que me permitan pues, poder bajar la cantidad de lípidos almacenados si es que mi consumo es excesivo de lípidos, ¿no? Si tú tienes una dieta saludable no tienes ningún problema, porque pues controlas los ácidos grasos que consumes, ¿no es cierto? Controlas el colesterol que estás consumiendo, entonces eso ayuda a que tu organismo pues, pueda desenvolverse tranquilo, pueda utilizar su carbohidrato lo que necesita, puedas estar bien con tu peso, ¿no? Más que todo por la parte de la salud, muy aparte de la, ¿no? Eh, en realidad de ver la parte estética, ¿no? Entonces, si es que se nos ocurre, como peruanos, a nosotros, comer frituras, porque dígame, el fin de semana, ¿quién no, por ejemplo, si ya se comió su pollo a la brasa, o quién se ha comido su pizza, o por ahí alguien una hamburguesa de la esquina, que la salchipapa, dígame, todo es, ¿sí o no? Pura fritura, puro carbohidrato. Entonces ya de por sí no hay forma, ¿no? O sea, de repente algunos están haciendo la dieta de lunes a viernes y el sábado quieren romper la dieta y se meten, disculpen la palabra, pero es un atracón de comida, ¿no es cierto? Frituras, carbohidratos y todo eso. Entonces, el metabolismo en realidad tiene que estar regulado todo el tiempo, pero obviamente es difícil tratar de regular el metabolismo todos los días, porque me dice, profesora, de por sí ya me estreso con el trabajo, con estudiar y todo, y sabemos que el metabolismo cambia pues en relación a la parte hormonal, y la parte hormonal va a actuar en relación a cómo te comportas en tus momentos de estrés. Nosotros nos estresamos, generamos una mayor cantidad de cortisol, glucagón, si corremos, tenemos algún problema, por ejemplo, nos roba, la adrenalina actúa. Entonces, las hormonas es como que reaccionan ante ciertos estímulos que nosotros tenemos, y la alimentación también es uno de ellos. Entonces, si nosotros consumimos una gran cantidad de frituras, no digo que no lo hagan, porque yo sé que a muchos les gusta consumir ese tipo, todos, ya, nos gusta comer, pero si ustedes saben que de por sí ya están subidos de peso y están consumiendo los lípidos, que la hamburguesita, que la salchipapa, ¿no? Ahora termina la clase y seguro se van a ir a la esquina a comprar su salchipapa, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues traten de ver la manera de no irse a dormir de forma rápida, por favor, no vayan a dormir, traten de caminar, hacer algún tipo de ejercicio, si pueden, después del proceso de digestión, a 30, 40 minutos, y de ahí ya, si quieren, se pueden hacer ejercicios, se dan un baño y se van a dormir. O simplemente al día siguiente se ponen a correr, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio de cardio o algo que te ayude a compensar, pues, lo que has comido, ¿no? Entonces traten de ustedes de buscar la forma más adecuada de poder regular, ¿no? No les digo que no coman, ¿sí? Porque sería imposible decir que no se come en el Perú. Bueno, si vas a ver el Netflix en tu celular corriendo, está súper bien, ¿no? Si lo haces en bicicleta, mejor todavía, ¿no? Pero si van a estar echados, tirados, comiendo, entonces ya imagínense que van a almacenar sus triglicéridos y cada día que coman van a seguir almacenando. Entonces va a llegar un momento en que pues ya va a ser evidente que han subido de peso, porque eso a veces pasa, un día estás así, te vas viendo y un momento a otro no sabes cómo, ¡plum!, se hinchó. Y ya estás como una pelotita, ¿no es cierto? Y eso está, ¿cómo es posible, no? Entonces es mucho más fácil subir, es mucho más complicado bajar, ¿no? Y ese es el sufrimiento de todos que estamos ahí tratando de llegar a un peso adecuado, ¿no?
Entonces ya saben, por favor, traten de cuidarse bastante. Recuerden que el metabolismo, pues principalmente trabaja en carbohidratos. Su segunda opción es los lípidos, pero si consumimos tanto carbohidratos como lípidos, o consumimos más lípidos que carbohidratos, pues tengan en cuenta que nosotros vamos a almacenar eso, porque pues son moléculas fabulosas para almacenar. Tu glucógeno y tu triglicérido en el tejido adiposo es fabuloso para estar ahí almacenado sin hacer nada, ¿no? Ahí sí tus adipocitos, tu glucógeno ahí, ¿no? Tus células, en este caso, por ejemplo, las hepáticas, ¿no? Están ahí felices, pues almacenando todo lo que venga, ¿verdad? Entonces hay que tratar de ver la manera de cómo compensar eso. Ok, chicos, acuérdense, por favor, las funciones de los lípidos, la importancia que tienen. Y la próxima semana vamos a entrar a lo que es proteínas, ¿sí? Entonces vamos a llegar a la parte de proteínas, cuál es su estructura, cuáles son algunas de sus funciones, cómo se clasifican las proteínas. Vamos a ver un poco de digestión, si nos alcanza el tiempo. Digestión y absorción de los aminoácidos. O sea, así como nosotros podemos hacer el proceso de digestión de carbohidratos, llegar hasta las unidades básicas, hasta la glucosa, cómo se absorbe en el enterocito para que pueda llegar a la célula. Lo mismo que ocurre en los lípidos, ¿no es cierto? Las enzimas involucradas en la digestión de los lípidos, pues ahora vamos a ver las enzimas involucradas en la digestión de las proteínas. ¿Ok? Entonces ya la próxima semana vemos proteínas, y me imagino que hasta ahí llega el examen parcial. ¿Ok? Así que vayan revisando, por favor, sus clases, sus diapositivas, ¿ok? Para que puedan dar un buen parcial. Entonces la próxima semana ya es la última semana. ¿Ok? Entonces traten de, por favor, de realizar eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Ya para ir cerrando y tomar Ahora, ¿por qué llamar lista, por favor? sí, no te preocupes. Ahorita, Gracias. a ver, un segundo. Vamos a... Ok, voy llamando a los que están faltando. Vamos aquí. Listo. Ok, me estaba faltando Laupalidubina. Laupalidubina. Presente. Ok. Jaxa Orlando. Presente, profesora. Ok. López Celestino. López Celestino. Morán Quispe. Presente, Miss, buenas noches. Buenas noches. Valencia Iris. Presente, Miss, buenas noches. Ok, buenas. Espinosa Soledad. Espinosa Soledad. López Andrea. Presente, Miss, buenas noches. Buenas. Núñez Johanna. Núñez Johanna. Ruti Jessica. Presente, Miss, buenas noches. Ok. Listo. Ya estamos. Entonces ha faltado Núñez Johanna. Espinosa Soledad. Ok. Profesora, disculpe, Y no sé si se me escuchó Sosa Villalobos. Villalobos Sosa. Sí, profesora. Ah, sí estás, no te preocupes. Sí estás. Ya, profesora, gracias. Los que han faltado, estoy mencionando los que han faltado. López Celestino no está. ¿Quién más no está? Espinosa Soledad y Núñez Johanna Giselle. ¿Ya? Todos los demás, asistencia o algunos tardanza que han llegado, obviamente después de la hora. Ok, chicos. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho, sí, cuídense mucho. Ahora, por favor, estudien, se los pido, estudien. Ya, la próxima semana es la última clase. ¿Ok?
Ok, mis gracias. Hasta Sí, luego. doctora. Gracias a ustedes, cuídense Gracias, mucho. Hasta